Hablar de este tema y otros de coyuntura de la ciudad, está con nosotros uno de los concejales de la ciudad de Quito, el municipio, don Bernardo Abad. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Siempre un honor, mi estimado Byron. Buenos días. Buenos días, Bernardo. Primero con este tema de coyuntura, luego me gustaría analizar algunos temas que atraviesan la ciudad. La Agencia Metropolitana de Tránsito en los últimos meses ha tenido algunos tropiezos, por usar un término, que vinculan a sus agentes, sobre todo. Y el alcalde ya ha dicho pues, que no hay responsabilidad directa de la administración, pero me parece que habría que asumir algún tipo de responsabilidad institucional, más allá que no se puede controlar la moral ni la ética de todos. Eso está claro. ¿Qué opinión tienen ustedes en el Consejo? Muy rápidamente, en contexto, desde el año 2010, por decreto presidencial, se pidió que parte de la escolta de los mandatarios sea por parte de agentes metropolitanos de tránsito, puesto que los GAT tienen la competencia del tránsito y la movilidad. Desde ese entonces, 2010, administración de Augusto Barrera, presidencia de Rafael Correa Delgado, la Agencia Metropolitana de Tránsito pone a disposición a 16 efectivos para que abran las caravanas presidenciales. Presidente, vicepresidente y primera dama. Desde la administración, desde el inicio de la administración de Lenín Moreno, estos funcionarios municipales, agentes, están al servicio del Servicio de Protección Presidencial. Son 16 que rotan básicamente en las caravanas del presidente, del vicepresidente y de la primera dama. Sin embargo, la inquietud que yo tengo, y por eso es que pedí el día de ayer en el Pleno del Consejo, que comparezca el señor director de la Agencia Metropolitana de Tránsito para que explique, primero, por qué estos agentes nunca le rindieron cuentas a nadie. Es decir, si bien estaban dentro de la escolta presidencial y bajo las órdenes del Servicio de Protección Presidencial, sin embargo, en algún momento tenían que ir a reportar, porque ellos son pagados por el municipio de Quito, los bienes que utilizan, motocicletas, uniformes, etcétera, son pagados por el municipio de Quito, es decir, por todos los quiteños, y nunca reportaron nada, simplemente pasaron desapercibidos y fueron a prestar servicios a la escolta presidencial. Otro detalle, ¿con qué criterio fueron seleccionados estos funcionarios? Otro detalle, son 16 y nunca rotaron. Yo nunca he sabido que en una institución uniformada se mantengan tanto tiempo los uniformados. Es decir, hay una serie de inquietudes que realmente tienen que ser explicadas al Pleno del Consejo, porque obviamente, sea lo que sea, estos señores son funcionarios del municipio de Quito y tienen que rendirle cuentas al municipio de Quito y a los quiteños. No puede ser posible de que pasen, aunque sea por decreto presidencial, al servicio de la presidencia y ahí se acabe todo. No, tienen que rendirle cuentas a quien les pague el sueldo, por lo menos, que entre paréntesis, tomando en cuenta aquellos alrededor de $500,000 que han venido ganando estos señores, me refiero a los 16 agentes, o quién sabe si más, porque obviamente pues eran sueldos pagados por el municipio de Quito. Por eso es que he pedido, obviamente, al señor alcalde que ponga la comparecencia del señor director de la AMT, y más allá de eso, a la Fiscalía, y públicamente lo digo, pido que se llegue a una investigación concreta y ver qué grado de responsabilidad tienen estos señores. Y si son encontrados culpables, que sean sancionados con el máximo rigor de la ley, porque son funcionarios municipales. Y la Agencia Metropolitana de Tránsito, desafortunadamente, durante los últimos meses o años incluso, ha venido teniendo una serie de actos bochornosos, porque han sido presentados por los medios de comunicación, por las redes sociales, de actos que no están de acuerdo a lo que dispone que haga un agente metropolitano de tránsito. No me refiero a todos, me refiero a unos agentes que han sido encontrados en actos de recibir coimas, en actos ilegales, en actos inmorales. Tienen que ser sancionados. La Agencia Metropolitana de Tránsito, honestamente lo digo y públicamente lo digo, debería ser depurada. Sí, concuerdo con usted, concejal. Pero más allá de la depuración y todo, debe haber algún nuevo instrumento, gestión gerencial, que permita tener primero a los mejores hombres. No se puede, digamos, tener el 100% de honestidad, si se quiere, porque en todas partes se cuecen habas, lo vemos también en otras instituciones. Pero sí, lamentablemente esto daña la reputación institucional y evidentemente del municipio. Pero ¿qué más se podría hacer desde la gestión gerencial de la Agencia Metropolitana
pero también con el aporte de los concejales que son prácticamente quien fiscalizan este tipo de actos administrativos. Por supuesto. Primero tenemos que recibir el informe, que será recibido el próximo día martes, esperemos, si es que el señor alcalde pone en el orden del día tal cual lo pedí el día de ayer. Y una vez recibido ese informe, que además obviamente pedí también por escrito al señor director de la MT, una vez que tengamos ese informe, se podrá determinar los grados de responsabilidad, se podrá determinar qué se hizo y qué se dejó de hacer. Y con ello, pues, definir cuáles podrían ser cambios en la Agencia Metropolitana de Tránsito. Sí, es un tema un poco complicado, pero efectivamente hay que hacer algo desde el punto de vista institucional y el cuerpo colegial del Consejo. Me gustaría topar, concejal, otros temas que tienen que ver con la salud pública, con esto que atraviesa Quito, que sigue en una curva, digamos, estable según las autoridades sanitarias, lo dijo ayer el viceministro de Salud aquí precisamente. Y claro, ya superamos a Guayaquil hace algunos días y Quito está en 17.685. Quizás el nivel de mortalidad es menor, y lo es según las cifras de las autoridades, pero la capacidad hospitalaria está al borde, o por no decir desbordada, tanto en el sistema de salud pública, en la red de hospitales públicos, como en la privada. Ustedes del municipio, ¿qué más esperarían de la autoridad nacional, más allá de las competencias locales con el centro de atención temporal que tienen en el Bicentenario, las brigadas que entiendo van a los barrios, y la colaboración también de algunas instituciones o universidades públicas, en este caso, o privadas, que le han colaborado a la ciudad? ¿Qué más le falta para un poco bajar, más allá de la responsabilidad de la gente, evidentemente? Vi la entrevista el día de ayer, la escuché con detenimiento y sí, el señor viceministro dijo que no había un desborde y que estábamos al límite, que obviamente Quito y Pichincha son la provincia y la ciudad con mayor número de contagios, superando a Guayaquil. Lo que sí también fue claro en decir es que los fallecimientos son mucho menores. Que no haya muertos hubiese sido lo correcto. A eso se debe haber propendido, pero obviamente ya estamos en esta pandemia que trae también fallecidos. ¿Qué hacer? La pregunta es, ¿y qué más hacen las autoridades? Yo respondería, ¿y qué más hace el ciudadano? Y voy a dejar muy claro esto. Las inconductas, las actitudes que van contra la disciplina, contra la razón incluso, son las que han hecho que aumenten los contagios. ¿Cómo es posible que, tomando en cuenta la situación en la que estamos, ocurría que en Quito se venían dando fiestas clandestinas, se venían dando paradas de los vehículos en fila incluso, y en cada vehículo personas libando, se siguen realizando juegos compartidos que está prohibido, se siguen realizando una serie de acciones que están absolutamente prohibidas? Que obviamente el COE tomó esas decisiones, pero es responsabilidad del ciudadano, más que acatarlas, tomar en cuenta la situación en la que estamos. Repito, hay lo que se llama el triángulo de la vida y eso es lo que promovemos día a día: la utilización permanente de la mascarilla, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, o si no el uso de gel o alcohol. Y tercero, el distanciamiento social. Son medidas sencillas pero efectivas. Tomando en cuenta esas tres acciones que las deberíamos todos acatar, no ocurren y van los contagios. No habrá sistema de salud pública, del seguro social, privado o incluso del municipio de Quito con el centro de atención temporal que resista si es que cada ciudadano no toma su rol en esta pandemia. Y el rol de los ciudadanos, el rol nuestro, es la corresponsabilidad. Tomar estas tres acciones sencillas pero efectivas es la única forma de bajar contagios. Hasta que no haya una vacuna, que esperemos sea lo antes posible, nos toca convivir con el virus. Y debemos aprender a convivir con el virus tomando estas medidas de bioseguridad y autoprotección. Vaya. Concejal, quisiera poner no de ejemplo, pero sí una muestra de lo que ha hecho Bogotá, que lamentablemente pasó ya de las cifras extremas. Yo estuve en Colombia justo al principio de la pandemia en Bogotá, pero ahí no había tanto problema. La alcaldesa Claudia López acaba de dictaminar el confinamiento extremo por localidades o zonas donde hay mucho contagio. ¿Por qué pongo este ejemplo? Solo Bogotá tiene 150.000 casos confirmados y 4.000 y pico de muertes, solo Bogotá. Si Bogotá tiene 8 millones y Quito tiene 3 millones, ¿por qué no hacer, digamos, unas medidas similares, aunque no necesariamente las mismas,
de prácticamente confinar a ciertos barrios donde efectivamente la tendencia, según las autoridades del COE local, son frecuentes las desobediencias civiles, la salida de la gente no en horas autorizadas, como por ejemplo la Ferroviaria, la Magdalena, el sector de Turbamba, casi todos barrios del sur. Pero hay que entender también lo complejo de ese sector, gente que no tiene empleo, comercio informal, que es muy difícil, que de hecho las autoridades hacen centenares de operativos. Pongo este ejemplo porque no sé si podría aplicarse una fórmula similar, porque vemos que se repite y se repite cada semana los mismos puntos calientes en Quito. Son 7 sectores, en el norte, en realidad, en el sur y en el centro. Belisario Quevedo es uno de los barrios en donde más contagiados hay, y al sur obviamente, y al norte. Pero a lo que voy es lo siguiente: si se confina a las personas que son de estos barrios populares, donde más contagios hay, un detalle, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es decir, poner semáforo en rojo en estos sectores. Desafortunadamente, y se nota, los sectores populares son los que más están sufriendo por esta crisis económica. Quito es la ciudad con mayor número de desempleo y subempleo en el país. Hay alrededor de 300.000 personas que a nivel nacional han perdido sus empleos formales, pues Quito tiene casi la mitad. Hasta este momento, según un análisis de la Cámara de Comercio de Quito, se habrían perdido en Quito más de 7.000 millones de dólares. El confinar, el aislar, poner el semáforo en rojo de estos sectores, en realidad sería afectar mucho más la economía de estas personas, de los barrios populares. Sería realmente, pues, obligar a que no salgan, cuando estas personas lo que están haciendo es buscando ganarse unos dolaritos para literalmente llevar el pan a la casa. Que hay que tomar medidas, pero el volver a semáforo en rojo no me parece lo correcto, porque incluso lo que ocurrió previo al 3 de junio, que fue el día en que cambiamos de rojo a amarillo, en realidad en estos sectores ya había un amarillo informal. Lo que se hizo es formalizar que había un amarillo, porque las personas no tienen dinero, no tienen ingresos. Entonces, si bien podría médicamente, por salud, ser la medida óptima, la producción, la economía se verían todavía más afectadas, y las familias de estos sectores populares. Yo solo pregunto a quienes viven en estos sectores: ¿a usted le gustaría que le confinen nuevamente? Lo veo difícil. Por salud pública sería lo correcto. Sin embargo, la situación económica y de producción de la ciudad de Quito, para la producción sería catastrófico. Lo que yo sí digo es: tomemos en cuenta responsablemente este convivir con el virus. No asistamos a fiestas clandestinas, mantengamos el distanciamiento social, utilicemos el alcohol, el gel de alcohol, lavémonos las manos. Medidas sencillas pero efectivas. Eso es convivir con el virus, porque no nos queda de otra. Tenemos que convivir con el virus hasta que haya una vacuna, y este convivir con el virus significa el tomar estas medidas de autoprotección, de bioseguridad, y obviamente salir a trabajar, salir a producir con todas las seguridades, volver a casa y no participar de ciertas inconductas que son las que están afectando y haciendo que haya los contagios. Sí, es muy complicado salir a ganarse el pan o cuidarse de la enfermedad. Es un tema muy complicado desde el punto de vista humano, sociológico, si se quiere. La falta de dinero también, y no solamente al ciudadano de la pie, de la calle, sino también a las instituciones como el municipio. Escuchaba que usted hacía una observación a propósito de la falta de recursos que tienen la mayoría de los municipios, y los municipios grandes que tienen una autogestión como Quito, como Guayaquil o Cuenca, también tienen que hacer maravillas para generar recursos propios, en vista de que el gobierno central pues no tiene y está repartiendo lo poco que tiene a cuentagotas. ¿Qué más puede hacer el Cabildo y el municipio para autogestionar fondos, para darle un poco de liquidez? A ver, el día de ayer en el Pleno del Consejo del Distrito Metropolitano se aprobó por unanimidad una resolución para exigir, pedir, combinar al gobierno central que pague las asignaciones que corresponden, que si hasta diciembre no se pagan, nos deberían 510 millones de dólares.
pero no hay dinero. ¿Qué podemos hacer? Más allá de exhortar, culminar, exigir, pedir, ¿qué podemos hacer? Estamos a la espera de que el gobierno central entregue esas asignaciones. Ahora, también hay que darse cuenta de algo, que el municipio también tiene que pasar a una época de austeridad. Por lo tanto, el señor administrador general del municipio el día de ayer fue muy claro en el tema y dijo: se pide a todas las instituciones municipales, empresas públicas y todas las agencias, todo el ente municipal, que haga un ahorro de 40%. ¿Por dónde irá ese ahorro? Obviamente tenemos que recortar lo que no es prioritario. Prioritario en este momento: agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, recolección de basura, salud, por supuesto, seguridad, por supuesto. En el resto hay que recortar. Hay que recortar, no digo empleos, no digo, esperemos que no haya que recortar empleos o el trabajo de los funcionarios, no, pero por lo menos hay que recortar horas extras, hay que recortar sueldos, pues hay que hacerlo. Las empresas públicas metropolitanas deberán hacer un reajuste en sus ingresos, habrá una nueva tabla salarial y una serie de acciones que hay que tomarlas, porque si no, no salimos de esta. Es decir, repito, a los ciudadanos, me parece que este rato tenemos que priorizar ciertas cosas. Ejemplo, hay proyectos muy interesantes, como un proyecto que se llama A la Cancha, para motivar al deporte. Este rato no es prioritario. Este rato, desafortunadamente, lo que es artes, fiestas, no podemos nosotros poner ahí. Y una serie de otros proyectos que no son prioritarios. Vamos a, realmente, los pocos recursos que tenemos, dirigirlos a lo que sí es prioritario: salud, seguridad, agua potable, alcantarillado, recolección de basura, energía eléctrica. A eso tenemos que dirigir nuestros recursos. Concejal, muchas gracias. Estamos sobre el tiempo. Esperemos que la ciudad pueda tener un alivio tanto en la parte financiera para la administración municipal como también en la disciplina para poder salir de esto lo menos mal librados. Gracias, concejal Bernardo Abad. Siempre a la orden, Byron. 7:25, vamos.